Álvaro Cisneros, porque se ha conocido que los legisladores gastaron más de 1.6 millones de soles en viajes en el extranjero. Cuéntanos, Álvaro, ¿qué está pasando con estos congresistas viajeros? Así es, Pamela, buenas tardes nuevamente. Es un tema que genera controversia en el Congreso y que es de permanente cuestionamiento de la ciudadanía hacia los parlamentarios. Sus constantes viajes al extranjero que dejan muchas dudas en la población porque no se entiende mucho qué es lo que hacen y qué es lo que finalmente consiguen en estos viajes al extranjero. Lo cierto es de que desde julio del 2021 hasta marzo, porque es la contabilidad que se ha llevado, hay 1.600.000 soles gastados solo en pasajes y viáticos en los diversos viajes de los congresistas al extranjero en actividades oficiales. Un monto que probablemente sea muy parecido al de otros congresos, pero que se genera mucho cuestionamiento porque la ciudadanía no está informada de las razones de los viajes o qué es lo que se hace, qué de productivo tienen estos viajes. Y sobre todo con un congreso que tiene una popularidad muy baja. Esto llama la atención de la ciudadanía que siente que esos montos se podrían haber utilizado en otro tipo de situaciones. Los congresistas con los que tuve la oportunidad de hablar esta mañana indican de que quizás falta un poco exponer los motivos de sus viajes y exponer lo conseguido en estos viajes. Pero, por ejemplo, el congresista Cueto indicaba de que estos viajes son importantes para la diplomacia parlamentaria, para poder llevar el mensaje del gobierno peruano también a otros países, y esto contribuye a generar lazos con gobiernos de otras naciones. Y ese es básicamente el concepto que tienen los demás congresistas, igual la congresista Echaíz, el congresista Jorge Montoya, quienes indican de que los viajes son necesarios. Sin embargo, hubo falta de transparencia hasta hace poco porque no se presentaban los informes post-viaje, los informes de los congresistas al regresar al país, que no estuvieron publicados debidamente en la página web del Congreso y que luego de un reportaje periodístico recién se publicaron. Claro, y esto es interesante, Álvaro, porque, por ejemplo, en su momento el congresista Muñante decía, nosotros sí cumplimos, por si acaso, el problema ha sido administrativo. Pero habría que ver también el detalle de esos informes de gestión, ¿no? De cómo justifican estos gastos, qué actividades se han ido a realizar, ¿no? Porque yo puedo presentar un papel, pero en este papel uno puede poner cualquier cosa. Así es, y sobre todo, ¿cuál es el beneficio obtenido tras ese viaje? ¿En qué se traduce esa visita? ¿En algún proyecto específico, en alguna acción concreta en el Parlamento? ¿En qué esto ayuda a la ciudadanía? ¿Qué es lo que los ciudadanos constantemente reclaman, ¿no? Porque todos los congresistas han viajado en los diferentes parlamentos, pero los ciudadanos exigen también una explicación de los resultados obtenidos. Así es. Ahora, yo quería aprovechar para preguntarte, Álvaro, porque el tema de la Comisión de Ética se vio ayer ya bastante tarde, ¿no? Y hay una cola de casos que todavía están pendientes de verse en este grupo de trabajo. Solamente en el caso de los mochasueldos, ¿no? Se ha visto el de uno, que es el del congresista Tello, que es de Perú Libre. Pero hay otros congresistas que están a la expectativa. Habían cerca de 10 congresistas acusados de recortar el salario de sus trabajadores. Así es, en el caso del congresista Tello se ha iniciado ya las diligencias en la Comisión de Ética, pero esto va a tomar su tiempo todavía. No creo que dure menos de 2 meses, y los otros casos, que son al menos 9, también están en un proceso, en una etapa inicial que también va a tomar tiempo. Y por otro lado también están las denuncias constitucionales en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es otro proceso, un poco más largo aún. Por lo menos estos procesos en Comisión de Ética va a tomar un par de meses, porque hay derecho a la defensa, tiene que citar a la persona cuestionada, se va a analizar diferentes elementos, y por la carga del grupo de trabajo suele demorar un par de meses por lo menos, ¿no? Además que recordemos que en todo esto siempre hay política de por medio, y a veces hay cálculos políticos, como por ejemplo ausentarse de una sesión para que no haya quórum, se suspende la sesión y se posterga la sesión para la otra semana, y así se va dilatando el proceso. Es algo habitual en el Congreso, lamentablemente, y esto va a tomar tiempo todavía según los casos anteriores que hemos visto. Así es. Ahí justo me hacían recordar, en el caso de la subcomisión está pendiente la situación del exministro Silva, ¿no? Que, dicho sea de paso, no tenemos ni idea de dónde se encuentra en este momento. Así es, y justamente se cumple un año
de la fuga del señor Juan Silva, un año desde que técnicamente y oficialmente estaba como prófugo de la justicia, un año en el que la justicia peruana, las autoridades no han podido capturarlo y que no se sabe sinceramente hasta el momento dónde se encuentra, a pesar de que el señor estuvo en algunas audiencias judiciales y participó desde la clandestinidad. Pero lo cierto es que para muchos congresistas, conversábamos con el congresista Montoya, por ejemplo, o el congresista Cueto, nos indicaban de que es muy probable que ya estén fuera del país el señor Juan Silva y probablemente en Venezuela. Y algo importante que recordar, el año pasado en Panamericana Televisión en Vivo, el señor José Luis Fernández Latorre, ex jefe de la DINI, mencionó que el gobierno del señor Pedro Castillo ayudó y encubrió al señor Juan Silva con la ayuda de otros funcionarios de alto nivel y de algunos altos oficiales de la Policía Nacional. Y es por ello que nunca se pudo dar la captura de Juan Silva, que a pesar de que habían algunos efectivos que estaban destinados a lograr esto, Bien, nunca se pudo Álvaro, concretar la captura de Juan Silva. te agradecemos mucho por la información, pendientes del informe que vayas a hacer esta noche en nuestra edición central. Tenemos que